Hola, buenas tardes. La Unión de Consumidores sostiene que alrededor del 40% de las familias con cláusulas suelos no saben que están incluidas en sus hipotecas y que tienen derecho a reclamar. Podemos, por su parte, denuncia el silencio del Gobierno, al que acusa también de no hacer nada ante los cortes de energía que hacen las compañías. Podemos y la Unión de Consumidores lamentan la postura de los gobiernos central y regional tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Europeo de Justicia. Obliga a los bancos a devolver a los consumidores todo el dinero que cobraron de más por una cláusula abusiva. No se informa, dicen, y además se intentan poner obstáculos. Esa sentencia, que es fantástica, no tiene ningún valor si las 40.000 familias no saben que a ella les afecta, que pueden reclamar a su banco la devolución de ese dinero y la eliminación de esa cláusula suelo. No tendría ningún valor. Y yo puedo decir que desde el año 13, la primera sentencia del Supremo, que la Unión de Consumidores venimos pateando a Asturias entero, haciendo sesiones informativas, pues te sorprende a día de hoy que hay pues un 40 o un 50% de familias que no sabe que tiene esa cláusula suelo y no sabe que tiene derecho a reclamar a su banco que se la elimine y no sabe que tiene derecho a que le devuelvan ahora todo lo que le corresponde porque pagó de forma abusiva. Los bancos y las eléctricas coparon este año el 80% de las denuncias de los consumidores asturianos. Podemos acusar hoy al Gobierno regional de dejación de funciones porque no controla ni el 1% de los cortes de luz en los hogares de la región. La UCE reitera, por su parte, que las compañías hacen negocio con estos cortes. El 0,048% han recibido respuesta y todos los demás casos pues han quedado fuera de análisis. 125.000 cortes de luz, presuntamente, porque no tiene datos oficiales, no hay registro, no controla, aunque debería de controlar el Gobierno, debería tener esa información, solamente 60 usuarios sobre los que se ha actuado, ¿no? Con lo cual, creemos que podría haber una dejación de funciones al respecto, ¿no? ¿Cómo es posible que con el sufrimiento de las familias que tienen corte de suministro, las eléctricas hayan planteado un gran negocio? O sea, el corte de suministro, que significa para una familia un sufrimiento extremo que podemos entender todos, significa para las eléctricas un negocio fantástico. 22 euros por cuota de reenganche y 198 euros por reenganche del gas. Vaya negocio.